Alicia en el País de las Maravillas. Colecciones Hatsiri. Una tarde calurosa de verano estaba Alicia en el río junto con su hermana. Trataba de matar el aburrimiento como podía, cuando de repente pasó por allí un conejo que llevaba puesto un chaleco. «Voy a llegar tarde», decía el animal mirando su reloj. Alicia lo siguió hasta una madriguera, entró tras él y cayó por un largo pozo, hasta que de repente apareció en una sala que tenía muchas puertas y en el centro una mesita de vidrio que contenía una llave dorada. Probó a abrir con ella todas las puertas hasta que encontró la que abría. Al otro lado había un jardín precioso, pero la puerta era demasiado pequeña para ella. Miró hacia la mesa y vio una botellita con una etiqueta que decía: «Bébeme». Bebió un poco de esa pócima hasta que se hizo tan pequeña que pudo pasar por la puerta hasta el jardín. Pero entonces se dio cuenta de que había dejado la llave encima de la mesa y ahora no llegaba hasta ella. Hasta que descubrió que debajo de la mesa había una cajita con un pastel que decía: «Cómeme». Alicia hizo caso y empezó a crecer y crecer hasta que llegó casi a los 3 metros de altura y se golpeó la cabeza con el techo de la habitación. Pero claro, ahora no podía volver al jardín y eso hizo que se pusiera a llorar. Al cabo de un rato apareció por allí el conejo blanco con un par de guantes blancos en una mano y un gran abanico en la otra. «La duquesa se enfadará si la hago esperar», decía. «Señor conejo, espere un momento, por favor», gritó Alicia. Pero el conejo salió corriendo a toda velocidad, tanto que se le cayeron los guantes blancos y el abanico. Como hacía mucho calor en aquel lugar, Alicia tomó el abanico del conejo y comenzó a abanicarse con él. Como se dio cuenta de que volvía a hacerse pequeña otra vez, lo soltó rápidamente antes de que fuese demasiado tarde. Intentó de nuevo tomar la llave de la mesa, resbaló y de repente apareció metida en agua salada hasta la barbilla. Pero no era agua salada, era el estanque de lágrimas que había producido antes de echarse a llorar. Pronto el estanque se llenó de toda clase de animales: un dodo, un ratón, pájaros, un pato. Todos empezaron a nadar juntos y lograron llegar hasta la orilla del estanque. Como todos estaban muy mojados y querían secarse, el dodo propuso un divertido juego. Todos correrían en círculo a su antojo y se detendrían en el momento en que quisieran. Alicia pensó que era un juego un poco extraño, pero como todos ganaron, le pareció divertido. Entonces pasó por allí de nuevo el conejo. Estaba muy nervioso y miraba a todos lados buscando algo. «Tengo que encontrarlos como sea, o si no la duquesa...» Alicia, que oyó al conejo, supo enseguida que lo que andaba buscando eran sus guantes blancos y su abanico. «Mary-Ann, ve a casa ahora mismo y tráeme un par de guantes y un abanico». Alicia pensó que le estaba confundiendo con su doncella, pero como quería ayudarle, le obedeció. En la casa encontró una mesa sobre la que había un abanico y 2 o 3 pares de diminutos guantes blancos. Al lado una botellita de cristal sin etiqueta alguna. Decidió probarla y de repente creció tanto
que quedó encajada dentro de la casa y ya no pudo salir. El conejo y otros animales trataron de sacarla, y hasta pensaron en quemar la casa, y finalmente sucedió que cayó una granizada de piedrecillas. Por supuesto, no eran piedras comunes, y Alicia se dio cuenta de que se convertían en pastas de té cuando caían al suelo. Comió una y... ¿qué crees que pasó? Que Alicia volvió a hacerse pequeña y salió corriendo de la casa. Se adentró por el bosque y decidió que primero debía recuperar su tamaño y lo segundo, regresar al precioso jardín. Al cabo de un rato, se encontró con una oruga que desde lo alto de una seta fumaba en un narguilé. ¿Quién eres?, preguntó la oruga. Creo que ya no lo sé. He cambiado tantas veces de tamaño que me siento un poco confundida, dijo Alicia. ¿De qué tamaño te gustaría ser? Me gustaría ser un poco más grande. Un lado de te hará más grande y el otro más pequeña, contestó la oruga mientras se bajaba de la seta y se alejaba entre la hierba. Alicia permaneció unos instantes tratando de entender lo que había dicho la oruga, hasta que por fin lo consiguió. Arrancó un pedazo del lado derecho de la seta y lo mordió. Se hizo tan pequeña que su barbilla se golpeaba con los pies, así que mordió un trozo del lado izquierdo de la seta, pero su cuello empezó a crecer tanto que sus manos no le llegaban a la cabeza y un pájaro la confundió con una serpiente. Volvió a comer de uno y otro lado hasta que consiguió recuperar su tamaño habitual. Llegó a un lugar en el bosque en el que había una casa de 1 metro de altura. Comió otro pedazo de la seta para hacerse más pequeña y entró dentro. En la cocina de la casa había una cocinera que estaba preparando una sopa que olía muchísimo a pimienta. Junto a ella había un gato que no paraba de sonreír y en el centro estaba la duquesa sentada en un taburete arrullando a un bebé. Sin duda, era un lugar muy curioso. Disculpe, ¿podría decirme por qué el gato sonríe de oreja a oreja?, preguntó Alicia. Porque es un gato de Cheshire, dijo la duquesa. Por cierto, tengo que irme a jugar al croquet con la reina. Toma, puedes arrullarlo tú si quieres, dijo la duquesa, lanzándole al bebé a Alicia.